Para el desarrollo del evento, tendremos el placer de escuchar a 3 invitados reconocidos en nuestra rectoría, quienes a partir de sus conocimientos académicos y experiencia profesional nos permitirán abundar sobre el tema que nos convoca. Al finalizar las ponencias de nuestros invitados, tendremos un espacio de preguntas para que nuestros asistentes presenciales y virtuales puedan participar desde el chat o levantando la mano. Vamos entonces a dar la bienvenida y la palabra al doctor Álvaro Campo Cabal, físico y magíster de física de la Universidad del Valle, doctor Rerum Natura de una universidad en Alemania, Würzburg. Fue rector encargado, vicerrector académico, representante de los decanos del Consejo Superior, decano de la Facultad de Ciencias Naturales, fue jefe de departamento de física y profesor titular de la Universidad del Valle, vicerrector de la Universidad Iberoamericana de Posgrados de la Universidad de España, Salamanca, para el área andina, Centroamérica y del Caribe. Fue rector de la Rectoría Uniminuto Virtual de Distancia. Actualmente se desempeña en Uniminuto como el director de región y acreditación institucional. Él nos va a contar un poco sobre el cronograma y el proceso seguido y los beneficios de la acreditación, resultados de la acreditación, fortalezas, oportunidades de mejora y acciones a seguir como una institución acreditada. Bueno, pues nada, un abrazo para todos. Gracias por la invitación, Padre Nelson. Un gusto estar con ustedes y hay como 3 o 4 momentos en esta sesión. La acreditación tiene alcance a la sede principal. O sea, todo lo que ocurre en Bogotá. Ese es su alcance. Nos acogimos en el marco del Acuerdo 002 del 2020, que es la que rige estos elementos del CNA y del Ministerio de Educación Nacional por lugar de desarrollo. Hay 2 alternativas: hacerlo para todos los campus, es una entidad multicampus, o hacerlo específicamente para un sitio de desarrollo. La institución había vivido un proceso ya para el 2014-2015 en el cual recibió la sugerencia de que se hiciera para multicampus, lo cual pues no fue tan sabio en mi criterio, porque pues el desarrollo de las entidades multicampus tiene unas circunstancias históricas. Usualmente la sede principal es la madre o el padre, o los 2, de otros procesos regionales. Y la institución de educación superior se construye en el tiempo, sus condiciones de calidad, más en un contexto como el colombiano, donde la construcción de comunidad académica, de comunidad de profesores, es un proceso que va con el tiempo, de formación, a partir de unos profesionales, a veces de unas personas con la maestría. Muy pocas veces se da arrancar de una vez con doctores. Sí se da en Latinoamérica. Campiñas, por ejemplo, y arrancaron, que no fuera doctor, no podía ser profesor. Pero es un proceso de tiempo y en Colombia hemos vivido la experiencia de a partir de la propia institución irnos desarrollando. 31, 32 años de tradición, de esfuerzo académico de Uniminuto en Bogotá. Además, la estructuración, los lineamientos del CNA, del CESU, establecen que si es multicampus y se quiere comenzar por lugar de desarrollo, hay que empezar por la sede principal, como corresponde, que sea, pues, digamos, la que tiene la tradición y los elementos básicos. Así las cosas, en octubre del 2020, comenzó a agitarse la idea en el Consejo de Fundadores y se aprobó que se iniciara para Bogotá. Se estableció una estructura del proyecto, un comité directivo integrado por el Consejo de Fundadores, los presidentes de los consejos superiores y un comité técnico operativo con los vicerrectores académicos, con los rectores, directores de planeación y calidad. Yo llegué al proceso en marzo del 2021, pues con la tarea de ayudar a que este trabajo colectivo de las 3 rectorías que hay en Bogotá, pues funcionara y siguiéramos en el proceso. Para agosto del 2021, entregamos lo que se llama el documento de apreciación de condiciones iniciales. Es muy similar a lo que se hace también para los registros. En las fases del proceso de acreditación hay un momento que es el de la apreciación de condiciones iniciales.
el CNA, el Consejo Nacional de Acreditación, nombra un par de sus miembros para que venga y converse con la institución y se ganen el criterio de si la institución está lo suficientemente madura, si tiene logros y resultados significativos y sobre todo si tiene un vector de cambios y de mejoramiento continuo que garantice que con altos niveles de probabilidad se le puede dar la acreditación. Eso lo tuvimos el 2 de agosto del 2021. La visita un par de días, estábamos todavía en pandemia o saliendo ya de la pandemia, entonces una parte de la visita fue virtual, sobre todo con las comunidades, y otra parte fue presencial con las directivas. El CNA, como tal, recibe su informe de los 2 miembros y el 26 de noviembre del 2021 se expresa y da el nil obstant. Siguen adelante y tienen un año para entregar el resultado de la autoevaluación institucional. El proceso de la autoevaluación institucional, en mi criterio, es la fase que debe ser la más rica del proceso, porque es un examen de conciencia. Es el identificar dónde están nuestras fortalezas que tenemos que sostener y cuáles son nuestras debilidades y cómo las superamos. Efectivamente, el 24 de noviembre, nos dieron un año, ahora es un año nada más, nos dieron les enviamos el informe de autoevaluación y lo siguiente para la institución pues puede ser el proceso de autoevaluación. Para septiembre del año pasado, ya ahí se caen con las fechas, a finales del mes de septiembre, del 26 al 29, el 27 al 29, nos visitaron 6 pares académicos que vinieron a hacer la evaluación. Y se surgió el proceso siguiente, las etapas. La verdad que el CNA y el Ministerio fueron ágiles y para el mes de febrero 19 expresaron la resolución. La 1387. La frontera, yo la sumo y me da 100. Parece que es un número interesante para que justo sea la de Uniminuto la sede principal. ¿Qué beneficios trae ese reconocimiento, ese sello? Porque la base y el fundamento de la acreditación es el trabajo que ha hecho la institución y el que está dispuesto a hacer. Lo otro es un sello de una entidad externa, pero en este caso no es cualquier entidad externa. Es el proceso que el Estado colombiano ha constituido para fomentar el desarrollo de la calidad. Con una característica, y es que usualmente las otras agencias acreditadoras, en Colombia no es sino esa, pero las internacionales cobran, y no cobran cualquier peso. Desde los órdenes de los 30, 40 mil, 50 mil, de allí para arriba, dólares. Claro, porque tienen que movilizar los académicos, pues tienen que pagar sus honorarios. En ese caso, pues todos suelen ser extranjeros. En el caso colombiano, por lo menos hay un par de extranjeros. Tuvimos una delegación de lujo, entre otros tuvimos, por ejemplo, a Jaime Restrepo Cuartas, ex rector de la Universidad de Antioquia en 2 oportunidades, ex consejero del CNA, ex director de Colciencias, y que también le dio un carácter a esa comisión interesante. Tuvimos rectores también, el vicerrector de la Universidad Santo Tomás, padre Fray Eduardo. En fin, una comisión muy seria y también muy queridos, la verdad que muy queridos. Ellos inquietos en algunas preguntas, pero terminaron por reconocer mucho el carácter y el sentido de... Perdón. Tuvimos una par de Cuba que estaba bastante asombrada la señora. Bueno, después le cuento otras intimidades que no es el caso ahora. Esta acreditación es también un incentivo para seguir en el vector del cambio, que es el mejoramiento continuo. Es eso, es un incentivo. El Estado colombiano ha establecido algunos beneficios, sobre todo ligados a trámites de los registros calificados, por la posibilidad de extender registros de programas acreditados a otras partes o
hacer procesos abreviados cuando se presentan programas nuevos. Facilita algo que como Uniminuto veníamos doliéndonos un poco, y es que hay procesos públicos, sobre todo públicos, algunos privados, para los cuales participar en ellos, el requisito es que la entidad esté acreditada. Entonces teníamos que ir siempre de gancho con otras entidades acreditadas, y muchas veces hacíamos el trabajo duro y la otra llevaba pues el paraguas de la recepción de los recursos, en fin. Facilita el relacionamiento con entidades internacionales. Las tenemos, pero ahora se hace más fácil. Y además facilita también para nuestros egresados de los primeros grados, si quieren hacer posgrados en algunos países, por ejemplo, Mercosur, o en Chile, o en México, o en España, el hecho de que salgan de una entidad acreditada les facilita el proceso de reconocimiento de la titulación para efecto de continuar el posgrado e incluso en algunos casos, no siempre, no es obligatorio, el acceso a otros mercados laborales. O sea, son reconocimientos significativos, importantes. Uniminuto viene a ser la institución número 94 en acreditarse en Colombia, de más de 300 instituciones de educación superior. Como que no somos de los primeros, pero ahí vamos, en un paquete de la mitad. Y eso confiere ese sello, es una cierta reputación. Y le facilita también a nuestros egresados. Ahora, conlleva otros elementos, porque no hay nada más complicado que estar uno acreditado y desacreditarse. Es vergonzoso. Es vergonzoso, de modo que implica redoblar los esfuerzos de mejoramiento continuo y de los aspectos, las fortalezas y los indicadores de calidad. Es un reto. Nos pone en la ruta de trabajar. Fortaleza. En fortalezas nos reconocieron, es un informe un poco extraño, en el sentido de que hay un gran reconocimiento de fortaleza. 26 fortalezas fueron reconocidas y 8 recomendaciones. O sea, es muy interesante. Otro elemento interesante es que después en las recomendaciones que vamos a ver, volvieron e insistieron prácticamente en las recomendaciones que se habían hecho en la visita de apreciación. De modo que hay mucha coherencia y estamos en la ruta trabajando para superar esas oportunidades de mejora. Como fortalezas, ahí están. Coherencia entre la misionalidad y normatividad actualizada. Se hizo un esfuerzo muy grande por actualizar normatividad e incluso cubrir temas relacionados a género y otros temas de ese corte. Bienestar mismo, teníamos una resolución muy pequeñita, se hizo una resolución muy significativa de políticas. Y ese primer punto es clave, porque ¿contra qué elementos de calidad nos miden? Y el baremo para medirnos es lo que la propia institución ha definido en su PEI. La referencia es el PEI. Entonces, usted dijo que era praxeológico, usted dijo que busca un aprendizaje con sentido social, muestre que lo están haciendo. Entonces, es contra lo que la institución ha definido. Hay un libro que en algún momento publicó Uniminuto VD en su momento, de un autor español, Santos Guerra, que se llama La gallina no es un águila defectuosa. ¿Sí? Y eso lo que habla es que hay perfiles de instituciones de educación superior, bueno, exime pues la metáfora, que se autodefinen de manera distinta. Hay instituciones que se definen como ágiles. Nosotros vamos a hacer investigación básica, vamos a volar lo más alto posible, vamos a tener los ojos muy bien puestos en ciertas presas y vamos a bajar a toda velocidad, 70, 80, 90, 100 kilómetros por hora, que hace el águila, y nos vamos a disfrutar la presa. Esas son instituciones de educación superior águila, ¿no? No hablemos del país, pero hablemos de MIT, por decir algo. ¿Sí?
Y hay instituciones que apuestan, como la gallina, a tener un efecto social, con sus huevitos e incluso a la vida de los sancochos de gallina. Entonces, parte del compromiso que asume. Entonces, la gallina no es una águila defectuosa, lo que tiene que, de trasfondo, es que hay distintos perfiles de institución, pero obviamente uno distingue una gallina de calidad de otra que no la es, ¿cierto? La que le pone, yo no sé, 20 huevos al día, y otra pues que a la semana, y eso pues después de mucho cacarear, ¿no? Entonces, sí es duro, pero hay que decir las cosas. Nos han medido contra nuestras propias definiciones y compromisos. El PEI y lo que significa la misionalidad. Entre otras cosas, la misionalidad de Uniminuto desde un primer momento estableció el compromiso ético del trabajo por la excelencia. De modo que buscar esta acreditación estaba casi que normado en el tiempo. Un resultado muy interesante y casi único en el país es que avalaron la alta calidad de oferta de programas en 3 modalidades: presencial, distancia, virtual. Y es un elemento casi único en el país. La UNAD los tiene programas distancia, fundamentalmente algunos virtuales, pero presencial. NANAC. La Fundación del Área Andina, virtual, muchos, muy poquitos. Distancia, presencial, casi nada. Entonces, es un elemento que distingue a Uniminuto. Y al decir esto, hay que decir algo que fue parte de unas elucubraciones que hicimos con los rectores, con los vicerrectores, porque a veces circuló la idea, bueno, en el caso de virtual, solamente nos vamos con los estudiantes que están en Bogotá. Y la respuesta que construimos, no señor, nos vamos con todos. ¿Por qué? Porque distancia y presencial tienen un alcance de la presencialidad con alcance geográfico limitado. Bogotá en ese caso. En cambio, en el caso de virtual, ¿qué diferencia hay? Desde luego, una vez que tengan los medios tecnológicos, que el estudiante esté aquí al lado, en una casa del barrio Minuto de Dios, pues esté en La Guajira. Es más, y el muchacho de Guajira pasado mañana puede venir al barrio. Y nos hemos dado cuenta nosotros para la oferta virtual, ninguno. Todas las condiciones de calidad de virtual se construyen y se determinan desde Bogotá. Los medios, las mediaciones, los elementos pedagógicos que se manejan. Como que todos los elementos están dados en Bogotá. Y por eso lo que se incluyó fue el número total de estudiantes que estén en Colombia, incluso si llega a ver o hay algunos fuera del país. Es un elemento muy interesante, no lo olviden, porque la verdad que los padres, uno a veces como par flota, porque con tanta cosa, eso uno no alcanza a ver pues, si la gallina tiene pecas, ¿no? Eso es la realidad que ha criado del pollito. Muy bien. Fortalezas también, en mayo, el programa de atención integral al estudiante, toda la estrategia para procurar ese acompañamiento, para trabajar con anticipación en riesgos de deserción académica o socioeconómica, el CESA, el Sistema de Evaluación y Seguimiento del Aprendizaje, también toda la ruta de aprendizaje y el acompañamiento que se le hace. Elementos que se trabajaron incluso a veces con la temporalidad, a veces iban un poco más despacio, que había que darle tiempo a que el CRAI se pudiera ver inaugurado. Centro de Recursos para el Aprendizaje, la Investigación y la Innovación, con elementos de transformación de la biblioteca tradicional a una biblioteca o unos espacios del encuentro. Aunque los muchachos que normalmente les gusta más reunirse, pero ahí en el suelo, acostados, como sea, pero bueno, están unos elementos servidos. Está el tema del enfoque de la investigación. Una investigación que prioritariamente va a apoyar el desarrollo social, el trabajo con comunidades en los territorios. Los centros progresan, emprendimiento, empleabilidad, luego ahí pues está agrupado muchas cosas, pero también lo reconocen los pares. Las acciones de bienestar, de pastoral, que le incluyen, le incorporan un sello específico a Uniminuto, internacionalización, los avances que se han dado,
ofertas de doble titulación que se tienen, movilidad de estudiantes, el acompañamiento a egresados, impactos, estudios de impacto que se hicieron, el manejo financiero. La relevancia y la presencia de los centros universitarios en Bogotá. Los pares tuvieron la oportunidad de visitar el centro universitario en Perdomo, y pues la sorpresa, la gran sorpresa, uno de los pares, guiados de la mano de Dios, se perdió. Y el taxi lo llevó a su casa. Bueno, no se perdió tanto tiempo, el taxista finalmente apareció, pero él llegó tremendamente motivado, entendiendo lo que era el alcance del territorio en el cual Uniminuto estaba haciendo esfuerzo. Y justamente fue ahí me Restrepo 4. Muy bien. Y la infraestructura física, tecnológica y de todo el equipamiento cultural, que también sorprendió muchísimo a los pares. Y eso es una fortaleza cuasi única de Uniminuto. Pocas instituciones tienen 17 toneladas pues, de restos arqueológicos por trabajar. El MANE, las oportunidades en el Museo de Historia, Arte y Tradición. Hay unos elementos que todavía se le puede sacar más pista, pero porque están ahí. Como oportunidad de mejor. Saber Pro, Saber TIT, estamos en la media, sobre la media, y en varias ocasiones hemos tenido el mejor Saber Pro del país en programas técnicos y tecnológicos. En los programas profesionales, ahí tenemos algunos poquiticos sobre la media, otros en la media, otros un poquito por debajo de la media. Entonces, la invitación, y para mí es el compromiso más complicado, porque nuestros estudiantes muchas veces llegan con muchas carencias, por el tipo de colegios donde han estado, la vida que han tenido, las dificultades para poderse formar. Entonces, esto se ha venido haciendo un trabajo, y desde la Vicerrectoría General Académica, la Vicerrectoría se ha hecho un esfuerzo, pero ahí se requiere un compromiso día a día y permanente, porque las cohortes van cambiando. Y si el muchacho no sabe entender mucho, la idea principal de un texto es ese y el que viene al semestre siguiente. Es una tarea permanente que no se acaba. Bendito Dios también. Bueno, incrementar la contratación de profesores de tiempo completo, de preferencia término indefinido, y algo que nos pusieron que a mí no me llamaba, disminuir la relación entre estudiantes por profesor. Me parece que 40, que es el dato que tenemos, me parece que es un dato muy normal, muy propio. Fortalecer los mecanismos de ingreso y movilidad de los profesores en el escalafón. Temas que se ha dinamizado. Durante los 2 años de este proceso, más de 3 convocatorias se han hecho y tiene que seguir porque el escalafón es la marca de la carrera del profesor para que siga profundizando, para que cada vez sea profesor más integral con unas capacidades de investigación y de liderazgo más importantes. Y la siguiente a mí también me deja un poquito frío, pues no solo por lo viejo, sino por el alcance de lo que dice. Comprometerse a hacer todas las acciones para que se gradúen los estudiantes en los tiempos registrados, en el registro. Cuando tenemos programas flexibles, cuando tenemos parejas o hermanos que un semestre el uno puede estudiar y el siguiente estudia el otro, porque entonces el uno le paga al otro. Entonces eso, pero bueno, algo tendremos que hacer con los rectores, a ver cómo fortalecemos ese tipo de alcance o le damos el contexto, digamos, que requiere. Seguir con el enfoque y los alcances de la clasificación de nuestros grupos. Ya tenemos en A1, tenemos en A, tenemos en B, pero tenemos todavía en C un número significativo. Continuar fortaleciendo la movilidad internacional, nacional y internacional de profesores y estudiantes, el bilingüismo, pero tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, y ese es continuado, y es todos, y no tenemos que ser muy humildes. O sea, no aprender un idioma, el inglés, digamos, lo tiene claramente establecido la Unión Europea, que cada nivel, cuántas horas de trabajo significa.
porque hay que hacer ajustes cerebrales, finalmente. Bueno, el niño lo hace, pero pues con 7 u 8 años aguantándose los papás. Bueno, y dos que tienen mucho de coherencia de relación, que es evidenciar los logros, los resultados y los impactos. En este proceso nos dimos cuenta que la 02 va mucho a los impactos. Y los impactos, a diferencia de los logros y los resultados, que es lo que se ha propuesto el proyecto, el impacto es lo que pasa después de que el proyecto ha concluido o ha hecho una primer trama, que es lo que queda, se sobrevive, permanece, o que se fueron los líderes del proyecto y hasta ahí llegó la comunidad a hacer ciertas cosas. La ruta a seguir. La ruta a seguir es terminar rápido. Un minuto. La ruta a seguir es, tenemos un compromiso de 6 meses que termina el 19 de agosto para presentarle la versión definitiva del plan de mejoramiento. Y el plan de mejoramiento tiene que incluir 2 componentes. La componente de cómo vamos a mantener la fortaleza y la componente de cómo vamos a seguir avanzando en nuestras oportunidades de memoria. Nosotros hicimos en el informe de autoevaluación institucional un primer bosquejo, una primera versión del plan de mejoramiento. Es el último anexo, el 154, es una cobija bastante grande y corresponde a un subconjunto de iniciativas del programa de transformación, porque cada vez que encontrábamos una oportunidad de mejora, las rectorías o la Vicerrectoría General Académica planteaba una iniciativa. Pero tenemos que llegar a que esas iniciativas, esos proyectos que están en el plan de mejoramiento definitivo, se correspondan con proyectos con toda la estructura propia de proyectos. Los objetivos, las acciones, las metas, los indicadores, los recursos, los responsables, él o los responsables. Entonces, la invitación a la rectoría virtual, en este caso, es a que veamos esas fortalezas y yo sugiero, mañana lo veremos en una reunión con los señores rectores, que para cada una de las fortalezas, las oportunidades de mejora, cada una de las rectorías establezca su responsable. Porque este es un trabajo permanente. Digamos, la acreditación no la han dado por logros, pero no la han dado por el vector de cambio que tenemos. Y pues otras opciones tienen que ver con el tema comunicativo. Ya el 19 de febrero, con el saludo del padre Harold, vino, bueno, a correr para divulgar la noticia. Entonces se hizo un trabajo en prensa, ustedes vieron en El Tiempo, una media página, se hizo en los canales sociales, de comunicación social, se hizo en radio, se hizo en televisión, también nos hicieron eco, y hay una petición del Consejo de Fundadores, del padre Camilo en particular, y es que esa comunicación nos ayude en 2 rutas. Una, para que nuestros aliados estratégicos se sientan más orgullosos de ayudarnos. O los que no han sido, nos apoyen, porque hay un gran riesgo, ustedes lo saben, y es la gratuidad de las matrículas en las entidades oficiales. Yo tengo pues una tesis, y es que las instituciones, por su perfil formativo, por los complementos que dan en su formación, pero eso incluso lo pastoral, por ciertas circunstancias que a veces ocurren en las universidades públicas. Yo trabajé 25 años, 3 meses, 18 días en una universidad pública y conozco de cerca lo que es eso. Entonces, son elementos que pueden facilitar que nos vengan estudiantes. Pero el golpe de las matrículas tenemos que anticipar. Y eso invita a procesos de donaciones. Y esa institución se ha construido a partir de donaciones. Desde el mismo terreno. Ya hemos tenido el objetivo estratégico y la invitación ha sido a la comunidad que nos apoye. Eso es una perspectiva. Y la otra, también esos efectos comunicacionales de cara a los aspirantes que quieran venir a vivir la experiencia de un minuto. Pues eso de mi parte y pues seguiremos con el rector Javier ya aterrizando algunas y muchas de estas cosas. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bueno, bien, gracias Álvaro por la
era por la contextualización de un elemento fundamental que tenemos hoy y que como las gallinas tenemos que saberlo cacarear y decirlo. Algo bien importante y es entender qué significa la acreditación institucional. Y como decía Álvaro, pues una acreditación institucional de la sede principal, donde nació Uniminuto, hace 32 años. Y en la sede principal, pues convivimos 3 rectorías. Y eso tenemos que entenderlo. O sea, no solamente es, porque a veces hay una confusión de que es la rectoría Uniminuto Bogotá. Por supuesto, es ella, con su modalidad presencial, con su modalidad a distancia, en todas las localidades, en las 20 localidades, todo lo que está haciendo con los centros universitarios. Pero también está el parque científico de innovación social, que no solamente tiene un alcance en Bogotá, sino tiene un alcance nacional. Y nosotros, la rectoría de Uniminuto Virtual. Hace poco vi un video del rector del Politécnico Gran Colombiano, que también tiene modalidad presencial y modalidad virtual. Ellos están en proceso de acreditación institucional y ya pasaron esa primera etapa de condiciones iniciales. Y el rector decía, en su video decía, mire, vamos a acreditar la sede de Bogotá presencial, pero tenemos que acreditar a nivel nacional lo virtual. Nosotros ya acreditamos virtual a nivel nacional. Y tenemos que saber decirlo y promoverlo y sacarle provecho. Entonces, todo tiene que ir concatenado. Acreditación, pero todo tiene un elemento de acción para mantener ese camino de alta calidad. Entonces, el plan de desarrollo es una apuesta que hace Uniminuto, tomado por el Consejo de Fundadores, donde hay 8 grandes frentes que tenemos que desarrollar. Empezando por el tema de la entidad, de la identidad misional, de todos nosotros, como personas, como lo más valioso que tiene Uniminuto. La acreditación somos nosotros, porque finalmente lo más valioso es ese gran primer frente. Se llama identidad misional y cultura MD. Y es asociado a todos nosotros. A Álvaro, a Piedad, al padre Nelson, padre Hermes, Ricky, a Mónica, a Pamela, a todos nosotros. A Jesús, el de carne y hueso. Pero también De arriba, a Fabio, a todos nosotros, a los que nos escuchan por las redes, virtualmente a través de ti. Angelita y su bebé, Antonia, ¿de acuerdo? Alina y Juan Pablo, bueno, todos somos parte de y eso es fundamental. Nosotros debemos ser realmente y entender que en este proceso de acreditación nosotros somos lo fundamental. Claro, ahí nos dicen que pues hay unos temas muy interesantes de infraestructura, hay unos temas de proceso, pero lo más importante somos nosotros las personas. Y las personas no somos los que movemos o los que no movemos. Y aquí la invitación es a que nos movamos, a que hagamos, a que llevemos ese mensaje. La acreditación no es un sustantivo, es un verbo, como dice la canción de acuerdo, ¿de acuerdo? Entonces, y también, para terminar, y para que realmente tengamos ese verbo de la acreditación, pues el padre Harold nos ha invitado este año a una apuesta muy importante, que se alinea con el plan de desarrollo, que se alinea con la acreditación, que se alinea con la transformación, y es invitarnos a ¿qué? Tener una mentalidad positiva, una mentalidad ágil, una mentalidad adaptativa y una mentalidad con crecimiento o de crecimiento. ¿De acuerdo? Una mentalidad positiva. ¿Y qué es positivo? Pues dejar el tema, no se puede, bien saben, ¿será que sí? ¿Será que no? Una mentalidad positiva sí se puede. Y lo podemos hacer en menor tiempo. Ayer estábamos viendo con algunos de ustedes, estamos haciendo un tema para poder ofertar educación continua de manera calidosa. Bien, oye,
antier, un estudiante que venga a hacer educación continua para poder entrar a un curso de 10, 20, 30 horas, uno se puede demorar 8 días en el proceso. Pues ayer nos demostraron que ya hicimos un tema muy importante y ahora se demora 30 minutos. Estamos de 8 días, 30 minutos. A nivel tecnológico. Es que se escribe, te paga. Entonces, sí se puede. Sí se puede. ¿Sí o no, padre? Sí se puede. Entonces, mentalidad positiva. Y dejar el no. Sí se puede. Otra mentalidad es ágil. ¿Y qué es el agilismo? No es hacer todas las carreras, es hacer todo bien, de calidad, pero respetando el concepto del tiempo. El tiempo, yo creo que si uno valorara el tiempo, lo que más valdría en la vida, el tiempo. El tiempo no se recupera. Lo que yo dejé de hacer hace una hora, ya no lo puedo hacer. Así tenga miles de millones. No lo puedo hacer, no me puedo devolver el tiempo. Lo más parecido a devolver el tiempo es la música. Como yo hice con Arjona, me pude devolver el tiempo. Lo más parecido a devolverme el tiempo. Pero devolverme hace una hora es imposible. Entonces, hay que ponerle valor al tiempo. Entonces, el agilismo es fundamental. Y hay muchas metodologías. La invitación del padre no es aplicar una metodología, sino es a tener un espíritu ágil. Bueno, realmente vivamos y sintamos el agilismo. Y ahí nos van, por supuesto, nos van a capacitar, nos van a meter en talleres para tener elementos de cómo yo puedo ser ágil en mi trabajo, en mi vida, en mi estudio, en mi familia. Esto no solamente son conceptos o metodologías para el trabajo, sino para la vida. Bien, entonces, positivo, ágil, muy bien, Piedad. El tercero, ¿cuál es? Piedad. Adaptativo. ¿Y qué es adaptativo? Pues ustedes han visto, el mundo va cambiando. No es que yo lo hago así, o yo lo he sido así, yo lo he hecho así. Sí, pero lo puedo hacer de una manera diferente. No, pero es que el estudiante tiene que venir a mí y tiene que decirme, ¿y usted por qué no va al estudiante? Vete que el estudiante venga a usted. ¿Sí? El mundo va cambiando. Con todo el tema de la inteligencia artificial generativa, todo lo que viene y todo lo que está allá. Aquí no es mirar si eso es bueno o es malo. Es que ya está. Cómo lo aplicamos y cómo lo traemos y cómo lo adaptamos a las nuevas formas de la educación. Y eso es calidad. ¿De acuerdo? Es adaptativo. No importa nada, porque a veces dicen, no, es que Ignacio, no, ya es mayor que Seba. No. Aquí no es la edad. La adaptación no significa los jóvenes. Aquí no hay un tema. Aquí es, nosotros somos personas, tenemos un rol fundamental en la historia de un minuto virtual. Y todos estamos llamados a esa adaptabilidad, ¿de acuerdo? A ese cambio. Asumir estos nuevos temas. No importa que nos equivoquemos, nos podemos equivocar. Y eso es válido y eso hace parte del proceso de aprendizaje. El error es fundamental, ¿cierto? Antes no es cometer el mismo error varias veces. Una sola vez, guardarlo, registrarlo. Manuel Dávila, todos lo conocen, él tiene un dicho sobre el error. ¿Sí lo saben? El error, a ver si me acuerdo. El error. No, es que es un poquito vulgar. Bueno, ya voy a pensar y ya te lo digo al final. Pero el error es un elemento fundamental de aprendizaje de la humanidad. El error debe ser, les decía, el error es una caja de cagadas guardadas en el cerebro para hacer mejores cosas. Perdónenme por lo de la caja. Perdónenme por lo de la caja. Y eso, yo me acuerdo cuando Manuel hace tiempo yo decía como que el error es eso. Una caja ordenada para el buen desempeño, ¿sí? Lo importante es que uno lo tenga bien ordenado para no repetir el error. Pero el error es válido. Y todo esto, la atractividad, el positivismo, el ágil nos puede llevar a errores. Y ojalá. Pero intentemos. No nos quedemos en lo mismo.
No es que si así lo hago, si yo sumo en calculadora nunca voy a tener error, porque es que a mi Excel, a veces, yo primero darle. Y el otro tema es con crecimiento. No nos dé miedo crecer. Y sobre todo en esta rectoría. Y el reto nuestro es crecer. Pero tenemos que cambiar el discurso, porque a veces el crecimiento se piensa inversamente proporcional a la calidad. No, es que usted crece en la pasividad, eso entonces la educación. Entonces Marisol, la visión académica, eso no, eso va. Tenemos que garantizar que el crecimiento sea directamente proporcional a la calidad. Crecer con calidad. Y Uniminuto desde siempre, Uniminuto, cuando comenzó en el año 92, con 200 estudiantes, pues uno de los elementos que hizo Uniminuto fuerte, ese fue el crecimiento. El padre Camilo, en ese momento, y el padre Mario Ormaza, y todos los que trabajaban, pues el tema de crecimiento, de impacto en las regiones. Entonces, no nos dé miedo crecer, pero crecer con calidad, ¿sí? Garantizando las condiciones. Y eso es alta calidad. ¿De acuerdo? Entonces, pensamiento, mentalidad. Y esa es la puerta de todos nosotros. Todos. No es del rector. De los vicerrectores. No es de los profesores. Es de todos nosotros. Y eso hay que transmitírselo, lo que tenemos la oportunidad de tener estudiantes a nuestros estudiantes. Bueno, hay unos que más le pegan a otros. Por ejemplo, Lina y Piedad tienen que tener clarísimo el tema de crecimiento. Yo no. Eso es lo de exponencial. Pero bueno, pero ahí está el tema. Ese es el reto. Y eso es calidad. Y esa es la acción. Calidad o esta acreditación no es un sustantivo, es una acción. Es un verbo que requiere acción. ¿Vale? Y finalmente, para terminar y darle paso al padre Nelson, que a propósito, ayer doctor Álvaro, hicimos nuestra noche de la excelencia 2023, donde nos encontramos para decirnos que vamos y que tenemos alta calidad, reconociendo a estudiantes, profesores, investigadores y a colaboradores por su trabajo y por su entrega en el 2023. Vimos como 200 personas. Bueno, fue una ceremonia muy bonita y muy significativa. A propósito de eso, pues también quiero reconocer al padre Nelson. También tuvo su doctorado en el año 2022, doctor en ética. Entonces, seguramente en el próximo lo vamos a reconocer, pero quiero también que le demos un aplauso al padre Nelson. Su certificado, padre. Reconocer. Y la formación doctoral, fácil, que Uniminuto apoya la formación doctoral. Entonces, finalmente, la calidad, lo hemos dicho, es dar un paso adicional. Esa acción, ese verbo, un paso adicional. No es quedarnos con lo que nos toca hacer. Porque si nos quedamos con lo que nos toca hacer, pues seremos un o una. Si damos ese paso adicional, seremos el o la, o los, o las. ¿De acuerdo? Un paso adicional. Y la calidad viene a acompañar con otro elemento fundamental. Ustedes me lo escuchan todos los días. La calidez. La calidez. Yo no reconozco la calidad si no hay un contexto de calidez, de reconocimiento de la persona, de respeto por la persona. Bien, entonces, era eso, invitarnos a eso, a que tengamos esos elementos en nuestra cabeza y que hagamos de la calidad un verbo, no un sustantivo. Los invito a los que no han escuchado la canción de Arjona a que la escuchen. Se llama Jesús, el verbo no sustantivo. Porque Jesús al final la va y al final de un trella la va a colocar Jesús. Al final. Gracias.
Pues muchas gracias. Y pues en este mismo camino, fíjense que hoy hemos cambiado un poco el protocolo. Usualmente hacemos la oración como es debido en todos los momentos que un minuto tiene en sus diferentes, digamos, eventos. Y por eso cuando nosotros hablamos en este día de, venga, ¿qué tiene que ver la misionalidad con la calidad? Decía el doctor Álvaro, uno de los puntos referenciales que muy seguramente vieron nuestros padres fue esa parte de la misionalidad. Es decir, lo que decimos nosotros en calidad, el core del negocio. ¿Sí? Pero es que el core del negocio es aquello que impulsa, en este caso, tanto a nuestros colaboradores como a nuestros estudiantes y todos aquellos que integran nuestra comunidad universitaria a ser parte de esta institución de educación superior. Por eso hablamos del valor agregado. ¿Cómo podemos hacer mejor las cosas? ¿Por qué? Porque allí está el sello identitario. Hablamos mucho de ese sello identitario. Hablamos mucho de ese DNA. Hablamos mucho de aquello que nosotros generamos dentro del valor, pero además de aquello que impacta desde el valor en nosotros. Entonces, yo quisiera que en estos momenticos, también en estos minutos, miráramos cómo hablar de identidad misional para nosotros dentro de toda nuestra institución, pues nos abre una puerta, diríamos, a un desafío bastante grande. ¿Cuál es ese desafío? Entender, por ejemplo, que nosotros, como parte de Uniminuto, no somos seres aislados, sino que hacemos parte de una comunidad. Y eso es muy importante, porque hacer parte de una comunidad, hacer ese enganchamiento para fidelizarse dentro de todo lo que son los rasgos y los valores que Uniminuto presenta, yo creo que nos debe enorgullecer. ¿Sí? Enorgullecer porque primero tenemos una obra que es inspiración. La obra del Minuto de Dios no es una obra que se obtuvo solamente de donaciones, sino que se obtuvo de la inspiración a partir, digamos, de esos elementos fundantes que todos conocemos. Uno, San Juan Eudes como fundador de la Congregación de Jesús y de María, en todo, digamos, su carisma esplendoroso de la formación, de la evangelización, de cómo dar respuestas oportunas a esas situaciones y a esas problemáticas que en su momento se presentaron y que también en el legado que deja la congregación, pues ese es el legado para sus hijos, para todos nosotros eudistas. Por eso somos eudistas. Por eso la congregación de Jesús y de María tienen sus máximos superiores, ¿sí? Que no es el Consejo General, que no es el Padre General, sino que sus máximos, en este caso, sus autoridades máximas son Jesús y María. Y así lo quiso San Juan Eudes. ¿Por qué? Porque no hay, diríamos, en San Juan Eudes, en toda la espiritualidad, un corazón más amable, un corazón más dulce, un corazón más disponible y un corazón, diríamos, más adaptable que el corazón de Jesús y que el corazón de María. Por eso es que la congregación de Jesús y de María, en ese emblema de sus dos corazones, lo que busca es hacer vivir y reinar a Jesús en todos los corazones, en todas las almas, como dice San Juan. En ese orden de ideas, cuando nosotros hablamos de ese, diríamos, esa primera base fundacional nuestra de la misión, es lo que inspiró al padre Rafael García Herrera para que en su lectura y de acuerdo al contexto que también tuvo que vivir, él se fijó en que era importante llevar esa misma tendencialidad hacia las situaciones más vulnerables, hacia las situaciones más pobres, hacia mirar cómo la formación era posible desde la primera infancia hasta la parte universitaria. Y por eso, digamos, estamos haciendo una síntesis muy rápido de lo que es en esa esencia la obra inspiracional que, insisto, nace con ese objetivo. Inspirar a otros que se sumen con nosotros en esa acción comunitaria para ver cómo podemos nosotros hacer las cosas de la forma. Aquí la institución que lo estoy viendo dice: las reglas de las reglas es la caridad y debe ser el alma de la comunidad universitaria y debe formarlo todo. Allá lo veo.
Y siempre, seguramente, cuando entramos a la universidad, lo estamos revisando. Y entonces, fíjense que ahí decimos, venga, si esa es la regla de las reglas, ¿qué estamos entendiendo entonces? La caridad va con la calidad. ¿Sí? Porque para poder tener caridad, pues una caridad tiene que ser, digamos, hecha con calidad. ¿Y cómo entender nosotros, entonces, esa acción identitaria de lo que es la misionalidad? Y entonces decimos, listo, la calidad a todos nos da una responsabilidad. Ya lo ha dicho Javier, ya lo ha dicho el doctor Álvaro. La calidad lo que nos pone es más tarea. ¿Sí? ¿Y por qué más tarea? Porque es un mejoramiento continuo, es ese más. Normalmente escuchamos dar un paso más, porque es continuo. Normalmente escuchamos de cómo lo podemos hacer mejor, de qué forma pudiéramos hacer seguramente estas acciones. Y en esas acciones, cuando las integramos, por eso es tan válido el concepto de la interdisciplinaridad. Y en la comunidad, pues es importante que todos nos escuchemos, que todos sepamos hacia dónde vamos, que todos sepamos cómo podemos hacerlo mejor. Entonces, ¿qué podría ser, diríamos, un colaborador que hace parte del minuto? ¿Qué podría ser un colaborador en este ámbito, digamos, confesional? ¿Por qué confesional? Porque nosotros tenemos 4 valores importantes. Recuerdo que en una de las reuniones que tuvimos precisamente de todos los diferentes consejeros, había una gran pregunta y era que rechinaba y como que no pegaba bien en el concepto de evangelizar. ¿Sí? Porque decían, pues es que ¿cómo que evangelizar? Nos van a adoctrinar, ¿sí? Porque normalmente lo hemos entendido de esa manera. Y resulta que la evangelización es la sumatoria de todas las acciones identitarias que nosotros podemos hacer a partir de esos 4 valores que nosotros tenemos. Que yo me imagino que los podemos repetir. 1, un valor identitario. Calidad. No, el valor, tenemos 4 valores. Ahí hay uno. La paz, La paz. Pero para llegar a la paz necesitamos otros 3. fraternidad. La fraternidad. Y para poder generar fraternidad necesitamos ¿qué? La justicia. Pero es que la justicia no opera si nosotros no generamos en las comunidades algo que precisamente muchas veces sucede para que haya la paz, ¿no? Y es la reconciliación. Entonces fíjense que esos 4 valores, la reconciliación, la justicia, la paz y la fraternidad, son valores identitarios que por antonomasia pertenecen a toda esta institución. Ah, por eso somos confesionales. Porque los valores universales, todos tenemos que propender para que eso se haga vida. No se trata de si yo soy católico, no se trata de si yo soy cristiano, no se trata de si yo soy judío, no se trata de si yo soy religioso. Independientemente de todo lo anterior que he dicho, todos debemos propender para que esos 4 valores misionales se instauren. ¿Dónde? En mis procesos. En los procesos de cada uno de ustedes, desde la rectoría hasta el último proceso. ¿Sí? Todos debemos propender en ese sentido. En ese orden de ideas que acabo de decir, nosotros hablamos de una misionalidad corresponsable. Porque la corresponsabilidad implica que nosotros tenemos, cuando ingresamos a esta institución, un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida, que muchas veces lo vemos en los enganchamientos que se van haciendo desde la parte de talento humano, hacen que nosotros veamos una caracterización de nuestro personal, de nuestros colaboradores, de cada uno de nosotros. Es decir, que vayamos viendo desde allí cuáles son esos regalos que nosotros traemos, que los traemos gratuitamente porque son naturales, que los podemos ejercer, que los podemos cuidar de manera responsable y moderada, pero sobre todo que los podemos compartir con amor, con caridad, con justicia y que los devolvemos, en este caso, con creces, es decir, con buenos resultados, que nos hace sentir a nosotros
que somos orgullosos de pertenecer a una institución como esta. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros decimos, y es uno de los planteamientos que muchas veces también nos hacemos. ¿Dónde está la evidencia del sello identitario de los colaboradores? ¿Dónde está la evidencia del sello identitario de nuestros estudiantes? ¿Dónde está la evidencia del sello identitario de los impactos sociales? Que los vamos viendo. Eso implica para nosotros un derrotero, un desafío que plantea la alta calidad para el liderazgo misional. ¿Sí? Y es, todos nosotros que hacemos parte de esta institución, en la alta calidad estamos invitados a ser excelentes líderes. Pero, ¿qué diferencia hay entre el liderazgo y qué diferencia hay entre el servicio? ¿Sí? Porque es que no podemos ser cualquier líder. Podemos nosotros ser líderes muchas veces académicos, porque conocemos plenamente, seguramente cálculo diferencial, cálculo integral, y somos unos haces en eso. ¿Sí? Nadie más conoce sobre esa parte de formulación, estadística, probabilidades, bueno, tantas cosas que podemos hablar, y hay muy buenos líderes. Pero es que aquí el liderazgo no es eso. El liderazgo nuestro es cómo hacemos posible que ese diálogo académico, que ese diálogo alto que todos tenemos en nuestras competencias académicas, lo aterricemos al liderazgo misional, es decir, que nos sirva para la vida. Uno dice, a ver, ¿para qué me sirvieron las matemáticas especiales en la vida? ¿Para qué me sirve el cálculo integral y diferencial? ¿Para qué me sirven las probabilidades, la estadística? ¿Eso para qué sirve en realidad? Porque cuando uno ve el enganchamiento que tenemos de nuestros estudiantes, porque van a estudiar comunicación social, no quiero nada que tenga que ver con matemáticas. Pero resulta que las matemáticas las van a ver. Van a ver alguna cosita. Y las matemáticas nos dan lo que llamamos nosotros el rigor académico, o la capacidad analítica, o la capacidad deductiva, o la capacidad de generar síntesis, de aprender a hacer muy buenas conclusiones, pero sobre todo de buscar alternativas. Para eso nos funciona, ¿cierto? Entonces, en nuestros entrenamientos, ser responsable es tener esa habilidad de reconocer el talento que nosotros podemos alimentar, desarrollar y usar. Y ahí está uno de los desafíos que nos plantea la alta calidad. Ya lo ha dicho el doctor Álvaro y lo ha dicho Javier. Sí, es un sello que se recibió de los pares, de las personas que nos han reconocido, por los procesos, por todo lo que se hizo, las rutas, los procesos que se han tenido, cómo se está realizando, los resultados. Sí, pero hay un liderazgo misional que es importante que nosotros, entre todos, lo tejamos. Porque ese liderazgo misional es dar respuesta a esta pregunta. ¿Quiénes son nuestros colaboradores? ¿Cuáles son esas oportunidades potenciales que los hacen a ellos filantrópicamente cercanos con la obra? Y entonces vamos a explicar qué es la palabra filantropía. Pero resulta que la filantropía la podemos definir como cualquier acción voluntaria que beneficia a la sociedad humana. Y eso es lo que nosotros decimos cuando hablamos del padre Rafael García Herrera. Fue un hombre filantrópico. ¿Por qué? Porque fue capaz de responder con sus acciones, miren, voluntarias, inspiracionales, en beneficio de una sociedad colombiana. ¿Verdad? Ese es un legado muy importante para nosotros que hacemos parte de esta institución. Para todos. ¿Por qué? Porque ahí sí, como en la pirinola cuando la coloca uno, ¿cierto? En la pirinola, ¿se acuerdan? Los que Todos ponen. Todos. Claro. Entonces, aquí es lo mismo. Oiga, así como está la gallinita, así como está todas estas cosas, claro, ahí, venga, ¿cómo? Ahora la pregunta es esa, ¿cómo aportamos nosotros? Desde el área, ¿cómo aportas a la identidad misional? ¿Cómo aportas desde ese criterio que tienes como servidor, como colaborador?
nosotros aquí hablamos mucho de esa palabra colaborador, no hablamos de trabajadores, ¿sí? Hablamos del colaborador porque la labor es la que le da el sentido en la esencia de la persona, en su impulso de vida, en su proyecto, para que sea una persona ética. ¿Sí? Entonces, vamos a poner el ejemplo de hoy. ¿Cómo nos, voy a preguntar, sin ánimo digamos, sin ánimo de que se sientan mal, pero por ejemplo, los últimos que llegaron, están sentados, ¿cómo se sintieron cuando llegaron aquí y entraron por esta puerta? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la sensación? ¿Cómo? Comprendidos. Muy bien. Pero el primer choque cuando uno llega aquí y encuentra un auditorio que está lleno, me quedé sencillo, ¿cierto? Me quedé. La calidad es este desafío, porque la calidad es tan pequeñita, pero tan infinita, que si yo me quedo, me voy a sentir cómodo. ¿Cómo común? No alcancé a llegar. Me tocó detrás de bambalín. ¿Sí? O sea, no estoy en el lugar. Entonces, por eso cuando hablamos nosotros de ese sentido misional, nosotros, uno de los desafíos es alimentar, desarrollar y usar desde ese criterio de identidad misional esas características que sabemos que nosotros hemos recibido como personas, por gratuidad, obviamente. Gracias a Dios que las tenemos y que nos ayudan a ser mejores personas. Cada vez que nosotros miramos seguramente los perfiles, y bueno, de pronto nuestros compañeros y nuestras colaboradoras que están de talento humano, hay una parte esencial allá, dentro de toda esa parte, digamos, técnica, donde aparece el colaborador, cómo se puede impulsar, cuáles son las competencias que trae, y en esas competencias cuáles puede desarrollar. ¿Sí? Y es bueno que los líderes nos conozcamos para saber cómo mejoramos eso con nuestro equipo y nuestro equipo va andando, porque ahí está la forma de ir haciendo ese mejoramiento continuo para que los procesos vayan gestionando y mitigándolo. La filantropía, como cualquier acción, como esa disposición interesada por los demás, por eso mueve los corazones, mueve al individuo, mueve a la persona, pero también mueve a las comunidades a dar de sí mismos sin ningún otro motivo que el de beneficiar a los demás. Y eso es otro de los retos que tenemos. Entre lo misional, e insisto, a veces el liderazgo. Porque a veces hemos entendido el liderazgo como el empoderamiento. Y entonces, ojo, porque es que el empoderamiento dentro de la cultura maker se nos puede convertir en un alto riesgo. ¿Sí? La cultura maker tiene dos razones. Nosotros hemos asumido una razón que es importante desde lo misional, porque en la cultura maker, ese do yourself, que lo hace mismo, lo hace usted competitivo y lo puede hacer autosuficiente y ser bonita de los demás ni de nadie. ¿Sí? Pero es que la cultura maker que nosotros asumimos dentro, diríamos, de todo este reto, es para que a través de nuestras tecnologías, a través de las herramientas, a través de los recursos, y siendo el recurso más importante la persona, miremos cómo nosotros innovamos todo lo que Javier nos ha dicho. Un pensamiento positivo, un pensamiento ágil y un pensamiento con crecimiento. Claro, a eso se debe apuntar la cultura maker, ¿verdad? Pero no es hacer, porque la cultura maker también puede tener un riesgo, y es el proceso es así y se hace así. Ya tengo los 10 puntos y de ahí no salgo. Ya me adapté, hágalo así, que siempre se ha hecho así, y eso no va a cambiar. No, ese no. El pensamiento de la innovación recurrente, por eso hace que nosotros veamos que es muy importante los seguimientos para que los desarrollemos de la mejor manera y cada vez mejor. Si hoy lo hice así, mañana lo puedo hacer de otra manera. Si mi clase hoy la hice así, puedo hacerla más interesante mañana de esta otra forma. ¿Sí? Pero no siempre es lo mismo. ¿Sí? Si no nos recuerda como, seguramente, a menos que son de la época nuestra,
uno tenía a veces ese profesor que decía, uno ya sabe qué va a decir, porque tiene la misma hojita amarilla, la hojita ya está amarilla, y ahí está todo el discurso, uno ya sabe por dónde se va, ¿cierto? Y esa hojita de eso era sagrada, no se podía perder. Ahora con la tecnología, bueno, pues es más fácil colocarla seguramente en el OneDrive, en la carpeta y listo. Pero, ¿cómo ser líderes responsables? Líderes responsables, porque aquí viene nuestra tarea. Todos nosotros estamos invitados a tener un liderazgo misional, pero es un reto para apostar a la construcción de esa paz desde la cultura mente. ¿Cómo? Tenemos una gran misión de articular en la misión y las metas, en identificar las oportunidades de inversión, en este caso, cómo invertimos nosotros, nuestras potencialidades, nuestros talentos, de hacer esa planificación segura para que el objetivo misional se apropie, se promueva y genere valor en el servicio entregado a la comunidad universitaria. Este es un reto cotidiano que indudablemente nos exige mantenerlo también juntos. Hay una lectura bíblica que trae de Lucas 12, 42, 45. Y digo, bueno, y entonces, ¿cómo lo articulamos aquí? Porque nosotros tenemos 4 unidades académicas. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, 5. 5. Sí. Entonces, miren esta, a ver a quién le va esta. ¿Quién es, pues, el administrador fiel y prudente, a quien el amo pondrá al frente de la casa para dar la ración adecuada a la hora de vida? Dichoso aquel siervo a quien su amo cuando vuelva lo encuentre orando así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de toda su hacienda. Nos habla de quién es el administrador fiel y seguro, ¿cierto? Todos somos administradores. Todos tenemos que llegar con esa solicitud y decir, venga, ¿cómo lo hacemos de la mejor manera? Pero también aparece esta otra. A ver a quién le va. Ustedes no se dejen llamar maestros, porque uno solo es un maestro y ustedes son hermanos. Tampoco llamen padre a ninguno en la tierra, porque hay uno solo que es el Padre del cielo. Ni tampoco se dejen llamar directores, porque uno solo es vuestro director, Cristo. El que quiera ser el más importante de ustedes, se haga el servidor. Si bien los títulos que todos tenemos acá son importantes, el título más importante dentro de la misionalidad, por eso es el servicio. ¿Sí? Porque si no hay servicio, el título nos resbala. Ignacio está hecho. Y luego, ahora, como nosotros tenemos un reto muy grande, y es cómo somos constructores de la paz, es entender que esa raíz, que hay 2 raíces, una palabra hebrea, shalom, que es su significado original. Esa palabra shalom indica completar. Nos dice, hay que dar remate, hay que dar una realidad inconclusa, algo que todavía le falta. Por eso la paz es siempre hacedora. Hacedora para llegar a esa plenitud. La paz y la calidad van casi de la misma mano. En su sentido bíblico, esa palabra paz, en esa articulación con la misionalidad, nos dice que necesitamos armonizar un grupo humano. Que todos los que hacen parte de ese común, de esa común unidad, de esa unidad, cada uno de ellos, como individuos, con su propio mundo, con sus características, con sus certezas, con sus potencialidades, debemos buscar allí vivir, diríamos, en función del servicio comunitario. Y cuando todos vivimos bajo ese sentido, por eso la comunidad hebrea entendió que esa era la fórmula de bendición divina. Cuando miramos toda la parte del Antiguo Testamento, ¿sí? El shalom, la paz, la forma de saludar es eso, paz y salud, que se dan cuando se saludan y cuando se van. Eso es como un proceso, inició y terminó. Inició diciendo shalom. Después de todo hablar, al final, shalom. ¿Por qué? Porque así como te recibí, que es con esa fórmula de bendición, de la paz, de la salud para ti, después de todo lo que termino, te digo, te puedo decir en paz, que es lo que tenemos en la liturgia.
La paz, por eso, en articulación como consolidación desde el impacto social, implica para nosotros, uno, que tengamos un nivel de experiencia personal. Porque si yo no estoy en paz, difícilmente voy a ser hacedor de esa paz. Difícilmente voy a dar esa concordia. Por eso abarca, diríamos, la salud física, el bienestar familiar, la situación de bendición, pero es una fórmula que desde la cultura hebrea se genera muy cercana de ese Dios está cerca, porque en el Antiguo Testamento, en la cultura hebrea no sabía cómo llamarlo. Sabían que pasaba algo internamente, pero que era un Dios familiar. Y ese es el Dios que todos descubrimos, en la armonía, en el que va colocando el orden. Y ahí vamos ahora a entender por qué cuando decimos que nosotros somos constructores de la paz, es porque el liderazgo misional empieza cuando nosotros somos personas portadoras de paz y somos generadoras de paz. Y como esa es una gran misión, por eso en este Ultrella decíamos, a ver, ¿cómo lo vamos a colocar? Porque en este Ultrella llamamos nosotros que la alta calidad es camino para cultivar la paz. Porque cultivar la paz implica que nosotros generemos una paz política y social. Ahí están nuestros líderes misionales. Un líder misional que en el exterior implica desde allí, con sus impactos, con sus acciones, con sus rasgos, fomenta desde sus potencialidades con calidad que es hacedor de esa paz. Es decir, hacedor de todo es posible. Fíjense que Javier nos hablaba mucho de eso. ¿Sí? Venga, es quitar el no. Venga, ¿cómo podemos hacerlo mejor? Busquemos cómo lo podemos hacer. ¿Y qué tal si lo hacemos de esta manera? No, bueno, si no sale por ahí, ¿qué tal si pensamos esto? El todo es posible. ¿Sí? La paz, en su auténtico valor global, puede verse sustancialmente comprometida también allí, porque muchas veces para que haya paz, ¿sí?, no tenemos que tenerle miedo a las confrontaciones. El pueblo de Israel se tuvo que confrontar y tenían unas peleas terribles, ¿sí?, guerras, pero después, como dice la, ¿no?, después de la tormenta, y muchas veces había momentos de tensión, claro, y eso, claro que nos sucede muchas veces, pero es que ahí es donde viene ahora el sentido de una paz segura. Esa paz que aparece allí también, ahí es estar seguro, cuando nosotros tenemos la paz, es estar seguro, es un desafío dentro de la alta calidad, porque es que en la calidad, por ahora estamos seguros que tenemos unos añitos, ¿cierto? Pero no es una seguridad total. ¿Sí? Ya no tenemos 6 años, ya nos quedan 5 años casi medio, porque ya vamos por lo menos medio. ¿Sí? Y ya toca pensar en la hora cómo lo vamos a hacer. O sea que es una seguridad, digamos, ocasional. Pero esa seguridad, cuando nosotros lo tomamos desde la palabra, desde el sentido del tiempo, de las circunstancias, como va a decir San Pablo en su carta a los tesalonicenses, necesitamos nosotros que estemos por eso allí en constante vigilia. Y por eso es un desafío la misionalidad con la calidad de eso. Venga, estar en vigilia, que no se nos trunquen los procesos, que no nos conformemos en que como ya lo hacemos así, así lo vamos a hacer y listo, no. Miren, la cultura, todo lo que es la cultura maker, yo siento que tenemos unos grandes desafíos. Desafíos donde seguramente temas como la antropología habrá que empezar a revisar porque ya no va a ser la misma, como hablamos de una antropología digital, la gente que se está formando allí, ¿sí? ¿Cómo empezar a hacer esa parte allí? ¿Cómo hacer ese cercanía? Como dice San Pablo en su carta a los tesalonicenses, debemos estar como el dueño de la casa que está pendiente a que no se entre el ladrón de noche. Cuando está diciendo hay paz y seguridad, entonces les caerá encima de improviso alguna cosa como los dolores de una mujer encinta que no puede escapar. ¿Sí? Por eso, fíjense,
yo siento que cuando decimos que vamos a tener alta calidad, yo escuchaba que nos dijeron a todos, estamos en acuartelamiento de primer grado. ¿Sí? Ya nació el chino. Ya acabó el acuartelamiento. No, ahora el chino hay que mantenerlo. ¿Sí o no? Claro. O sea, seguimos en acuartelamiento. Claro, en vigilancia. ¿Por qué? Porque la calidad implicaba. Si no hay orden, no podemos hablar de calidad. Y la calidad y el orden en el concepto también etimológico de la palabra, en la Biblia se habla mucho de eso. La palabra eirene es la palabra que se opone al desorden, al caos. ¿Sí? Y cuando Pablo se refiere allí, habla precisamente de todo aquello que es importante. Dios no quiere desorden, sino la paz. Dios quiere en todas las comunidades que quienes están allí, por eso vivan lo que llamamos nosotros el sentido sagrado con Dios. Ahí viene la palabra consagración. Ser consagrado no solamente es para el Padre Hermes, para los budistas, para las comunidades, no. Fíjense que esta obra es sagrada. ¿Sí? Y nosotros decimos, somos también, nuestro trabajo debe ser un trabajo consagrado, porque es que no hacemos una labor para cualquier institución. Insisto, esta es una labor de una obra que ha sido inspiración. ¿Sí? Y entonces, yo quisiera terminar diciéndoles que por eso, cuando nosotros hablamos de la calidad de la misionalidad, hablamos también de ese reto que tenemos de llevar la misionalidad con honradez. Con honradez, es decir, donde la cosecha de la honradez con la paz va sembrando los que trabajan en esa articulación para ser promotores de la justicia. ¿Sí? Si nosotros diríamos en este sentido, entendemos por qué esos retos vienen para nosotros, por eso yo termino en el momento de oración. Ahora sí, ¿por qué oramos? Dicen, pero ¿por qué vamos a orar? ¿Sí? Porque, insisto, a veces me da la sensación que nosotros tenemos la oración y bueno, hágale la oración que sea cortita. ¿Sí? Es como cuando pasa con la Eucaristía. La Eucaristía es 3. ¿Sí? Venga. Yo estoy seguro que si nosotros dedicamos, por eso el padre Rafael García nos hablaba del minuto de Dios. Venga, si nosotros le dedicamos un minutico, de verdad, sagradamente, ahí estamos empezando a generar esa alta. ¿Por qué? Porque mis acciones de nada sirven, como dice San Pablo por allá en el capítulo 12 de Corintios, ¿sí? Si hablara las lenguas del mundo, si no tengo amor, de nada. ¿Sí? Soy como un timbal que resuena. Venga, tomémonos el tiempo. Y fíjense que dice San Pablo esto, para concluir. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Y siempre que rezo por todos ustedes, lo hago con alegría. No puedo olvidar la cooperación que han prestado en el servicio del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Y si Dios empezó tan buen trabajo en ustedes, estoy seguro de que lo continuará hasta concluirlo en el día de Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros hacemos los eudistas cuando oramos. Yo siempre le digo a mis hermanos, que el Padre Hermes también que está aquí, y cuando usted ora, usted sí ora por nosotros, yo sí, mi oración es muy corta. Después de todo esto que estoy aquí, yo siempre digo, bueno, Señor, tú conoces a nuestros colaboradores. Yo lo que te pido es que les des espíritu para que los ilumines o los elimines. Pero esto va muy de la mano con lo que les acabo de leer de Filipenses. ¿Sí? Yo me acuerdo de ustedes, claro. Siempre oramos por ustedes con alegría, claro. Pero no puedo olvidar la cooperación que cada uno presta en el servicio del Evangelio. Yo no lo olvide. Yo no quisiera que tampoco nuestros colaboradores olvidaran esa acción de gracias por el servicio que dan a Dios desde que llegan hasta que se van. Y si Dios ha empezado eso en ustedes, pues uno está seguro de que lo va a continuar Él, ¿cierto? Pero si no ha estado ahí y si el impulso de nosotros no es inspiracional, pues tengan la plena seguridad de que nos vamos a aburrir. Y un día vamos a decir,
tengo una oferta en otro lado. Ya nos ha pasado. Y lo hemos visto. Hay personas que se van, pero después regresan. Dicen, no, es que lo que yo, o sea, hay algo que hay acá que no tiene en otro lado. ¿Qué es ese algo? Esto que muy seguramente estamos hoy nosotros confundidos. Bueno, entonces, pues hasta aquí, digamos, un poco nuestro conversatorio. Pasamos al momento del por qué nosotros entonces hemos querido, digamos, renovar y otra vez empezar nuestro Ultrella. Entonces, doctor Álvaro, le cuento que este Ultrella empezó hace 2 años, ya va por 2 años, ¿sí? Y en un día, en un coloquio, un diálogo que teníamos precisamente, porque antes se llamaban vida, y decíamos, pero qué vida, empezamos nosotros. Entonces dijimos, venga, pensémoslo, vamos bien. Entonces, Ultrella es una expresión que utilizamos mucho cuando hacemos el camino de Santiago. Cada vez que va pasando el peregrino hasta llegar a Santiago, va quedándose en cada uno, digamos, de las posaderas y ellos van recibiendo un paso más, un paso más, un paso más, un paso más. Y es espectacular cuando se llega a Santiago porque es lo más solemne y es, diríamos, la consagración más grande que se puede hacer cuando se termina este camino. Entonces dijimos, venga, hablando un poco con Padre Diego, dijimos, Ultrella, empezamos a mirar. Dije, Padre, ¿qué tal si pensamos en esto? Y sacamos este acróstico. Ultrella, ¿por qué? Porque Ultrella, U significa nuestra casa. Uniminuto debe ser unida. ¿Pero qué? Uniminuto también en su libertad, con sus rasgos y con sus valores, está invitada a ser un agente y una academia de transformación. Pero no solamente eso, también restaura, también educa, también innova, pero indudablemente está invitada siempre a un reto, actuar. Y en este caso ahora, con alta calidad. Bien, nuevamente agradeciendo al doctor Álvaro por compartir, por estar con nosotros en este Ultrella de comienzo de año. Padre Nelson, por supuesto, a todo el equipo de pastoral, nacional. Un ejemplo de mentalidad ágil, yo recordando, y ya que el padre también lo mencionó, un ejemplo que nos dejó el padre Rafael García Herreros. Y es clarísimo el tema del agilismo. Él empezó, su pasar por los medios de comunicación en una emisora en Cartagena. Y a él le dieron un espacio de 2 horas para hablar de Dios. 2 horas. Y él empezó. Y se dio cuenta que era mucho y que seguramente mucha gente que empezaba a escucharlo iba y apagaba el radio, pues se aburría. Padre hablando 2 horas de Dios. Entonces él dijo, bueno, ¿qué debo hacer? Dijo, no, yo tengo que cambiar. Yo creo que en esa mentalidad de Gil tengo que hacer un programa en el cual, cuando empiece a hablar, cuando él se vaya a apagar el radio, yo ya haya acabado. Yo le gane a él y se inventó el Minuto de Dios. Y el Minuto de Dios es un ejemplo de pensamiento y de mentalidad. Y seguramente ese minuto que llevamos más casi 60 años de verlo, al principio escucharlo en radio, después en televisión, con una visión del Padre en televisión, de ahí surgió también el símbolo del Minuto de Dios, la cruz, en los primeros programas de la televisión. La cruz especial del Minuto de Dios. Todos deberíamos llevar la cruz. Bueno, yo sé que todos la llevamos en el corazón, pero duele menos aquí en la solapa, es que enganchársela o no. Ahí sube también, pero lo que quiero decir es que seguramente ese mensaje que nos transmite el Minuto de Dios cada día es mucho más fuerte que si tuviéramos un programa de 2 horas. Lo que quiero decir es que la mentalidad ágil es una mentalidad también que lleva a la calidad. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, muchas gracias, que Dios los bendiga y nos acompañe para el próximo, señor. Que nos siga iluminando. Que nos siga iluminando en este camino tan importante. Hoy tenemos que nos ilumine, no que nos elimine. Bueno, a veces a uno le da ganas de... No, mentira, no. Hoy tenemos en un minuto virtual más de 17.000 estudiantes. ¿Sí? El año pasado cerramos con 16.000, ya tenemos 17.000. Seguramente vamos a llegar a más de 20.000 estudiantes este año. Mentalidad de crecimiento. Lo que significa es una responsabilidad muy importante. Álvaro decía, son estudiantes que están hoy en día en más de 800 municipios. Y es una responsabilidad muy importante.
La educación es para mí es el primer elemento de construcción de país. Un país más educado es un país libre, feliz, en paz, con progreso. Y nosotros hacemos parte de ese pilar tan importante en Colombia. Y doblemente feliz porque estamos en un minuto, en la hora del minuto de Dios. Gracias.